Cierro. Bueno, buenas tardes, hola Florencia. La clase de hoy la vamos a separar en dos partes. Vamos a hablar de neurodesarrollo, ¿sí? Un término más que importante cuando hablamos de estimulación temprana. Así que por eso la vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una primera parte ahora, un corte y seguimos. Los temas que vamos a trabajar en esta primera parte son los fundamentos, las consideraciones básicas y funcionales, la madurez vertical, el crecimiento, la maduración y el desarrollo al hablar de neurodesarrollo. Entonces yo empiezo preguntando, ¿qué es el neurodesarrollo, no? Parece así como una palabra tan larga y tan difícil, y sin embargo es muy simple de entender. Cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de un proceso que tiene que ver con el crecimiento y con el desarrollo del sistema nervioso. ¿Sí? Es un proceso dinámico, o sea que no es estático, tiene movimiento, y de interacción entre el organismo y el medio, que da como resultado a la maduración del sistema nervioso. Estamos hablando del desarrollo y de las funciones psíquicas que tienen que ver con la estructura de la personalidad. Vamos a ir ahora a la parte del desarrollo infantil y sus alteraciones. Se han realizado muchos estudios en los que se ha llegado a comprender que el problema, donde hay muchos más problemas en lo que tiene que ver en el desarrollo del sistema nervioso, en el periodo prenatal. Cuando hablamos de periodo prenatal, estamos hablando de cuando el embrión está en la panza, ¿sí? Cuando empieza a desarrollarse en la panza. Entonces, mientras antes se puedan ir detectando los inconvenientes, ¿no?, que puedan ir surgiendo, mejor va a ser la rehabilitación de todo esto. Durante la vida intrauterina, o sea, en el momento que el bebé se está gestando, nuestro cerebro, el cerebro humano, produce alrededor de millones de neuronas que van migrando hasta el momento del nacimiento. O sea que desde el momento de la gestación hasta el momento del nacimiento de las personas, de los individuos, estas neuronas van migrando hasta su nacimiento, ¿no es cierto? ¿A dónde se colocan? ¿A dónde quedan estas neuronas? En la superficie del cerebro, donde está la corteza cerebral. La corteza cerebral es la encargada de que los chicos, de que las personas, especialmente los niños, adquieran nuevos conocimientos y regulen sus emociones. ¿Sí? Bueno, cuando vayan leyendo los teóricos que después subimos, van a encontrar SN. ¿Sí? Sería la clave de la palabra sistema nervioso. ¿Qué pasa con los nenes recién nacidos? Los nenes recién nacidos, los niños recién nacidos, tienen un grupo de neuronas que permiten a los órganos realizar las funciones que tienen para realizar determinadas cosas, como por ejemplo, para poder succionar, para poder estar despiertos, para poder memorizar, para poder nutrirse, para que lata su corazón, para aprender. Para todo eso son el grupo de neuronas que tienen como activadas los niños recién nacidos. Y hablamos de un periodo crítico y vulnerable. Cuando hablamos de periodo crítico, hablamos de un periodo limitado. ¿Qué entendemos entonces por periodo crítico y periodo vulnerable? Es el tiempo que tienen estas neuronas para interconectarse con otras. ¿Sí? Las neuronas, para poder funcionar, se van interconectando con otras. Y este periodo crítico es el tiempo que tienen esas neuronas para poder interconectarse con otras. Al momento de nacer tenemos 100.000 millones de neuronas. En los primeros años de vida, el cerebro puede ser modificado por todas las experiencias de vida que van adquiriendo las personas. Entonces, pasado ese tiempo, la capacidad de aprender
va decayendo. Por eso hablamos de los 3 primeros años de vida, lo importante que es la estimulación, el apoyo, el diálogo, el acompañamiento de los niños hasta los 3 años de vida. Porque después de ese periodo, esta capacidad de aprender que no se estimuló va decayendo. Y las conexiones entre las neuronas, de las que íbamos hablando, también son más lentas. ¿Cuáles son los fundamentos del neurodesarrollo? Flor, voy muy rápido. ¿Tenés alguna duda? ¿Me querés preguntar algo? No, Gaby, perfecto. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, vamos entonces a los fundamentos de este neurodesarrollo. Todo surge, como dijimos en un momento, al momento de la concepción, cuando el embrión se forma, ¿no? Entonces, al momento de la concepción, el ser humano es un proyecto a desarrollar, ¿sí? Se unen, como sabemos, los espermatozoides y los óvulos, y van a formar este proyecto de ser humano que va creciendo, por eso es un proyecto. Tienen diferentes planos. Cuando hablamos de plano, hablamos de un plano genético, por ejemplo, que es el que va a partir de una serie de procesos que culmina con la construcción de este sistema nervioso del que estamos hablando, que permite comunicarnos, relacionarnos con otros, tener conciencia, dominio de la palabra y dominio del pensamiento. El niño, entonces, a medida que se va formando, es una unidad que está representada por 3 formas de expresión. Una sería física, cuando hablamos de cuerpo, otra sería emocional, cuando hablamos de los afectos, y otra sería mental. Estas 3 grandes esferas son las esferas de la identidad humana. ¿Bien? En las primeras semanas de fecundación, a este embrión le nace el sistema nervioso. En las primeras semanas, entonces, de fecundación, ya el sistema nervioso se está formando. En el segundo y cuarto mes aumenta este número de neuronas que luego van a establecer lugares estratégicos en la corteza, ¿no? Porque depende para lo que van a funcionar o para lo que vamos a utilizar o para lo que el sistema nervioso va a utilizar esas neuronas, es el lugar estratégico en el que van a estar. Hay otra palabra también que es apoptosis. Apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Las células, cuando hablamos de células, elaboran como si fuera una bolsita, ¿no? Esa bolsita se llama bolsita apoptótica. ¿Qué es esa bolsita? Es donde van a parar las células que ya no son importantes. Van a parar a esa bolsita, como dijimos, apoptótica. Van a parar esas células que ya no son importantes para dar lugar a otras. Y vamos ahora con la mielinización de las neuronas. La mielinización de las neuronas es un proceso que comienza en el nacimiento y se extiende por varios años, mejorando la calidad de la conducción nerviosa. La mayoría de todo lo que pasa en Perdón, sí. ¿Cómo dijiste de las neuronas? Me faltó la primera parte. La mielinización. Mielinización. Vuelvo ahí entonces. Este proceso de mielinización de las neuronas tiene que ver con un proceso que comienza con el nacimiento, en el momento que el niño nace, y se extiende por varios años y va mejorando la calidad de la conducción nerviosa. Como te estaba diciendo, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso es tan importante. Y lo más importante que yo destaco al momento es que es lo primero que se forma. Es el sistema nervioso y con él todo lo que estamos aprendiendo ahora. Vamos a ir ahora a los elementos de importancia en el neurodesarrollo. Hay 2 elementos de importancia que son 2 periodos distintos. Uno es un periodo crítico
y el otro es un periodo sensible. Cuando hablamos de este periodo crítico, hablamos de un tiempo en el que se deben desarrollar determinadas actividades. Determinadas habilidades, que son en un momento determinado, que no puede ser después. Por eso es un periodo crítico. Por ejemplo, la vista y la audición son habilidades que deben desarrollarse en un momento determinado. Desde el nacimiento, por ejemplo, hasta los 5 meses es el momento en que la vista y la audición se van a desarrollar. Por eso decimos que ocurren en un periodo determinado. Después hablamos de un periodo sensible. Y este periodo sensible es posible en el que puedan incorporarse nuevas habilidades, ¿sí? Como, por ejemplo, la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de responder frente a distintos factores que pueden ir afectándonos, cosas nuevas. Hay cosas que tienen, hay funciones que tienen un determinado momento, por eso pasan en el periodo crítico, y hay otras que surgen en los periodos sensibles. Vamos ahora a otro término, que es plasticidad, ¿sí? ¿Qué es la plasticidad? Es la capacidad que tienen ciertas áreas cerebrales de conectarse con otras, ¿sí? Y esto ocurre generalmente en los cerebros más jóvenes. Cuando hablamos de neurodesarrollo, también hablamos de madurez cortical, ¿sí? Y hablamos de un campo neuronal. ¿Qué es este campo neuronal? Son como circuitos y cables, o sea, si nosotros vemos un encablado que van todo mezclado, que se van conectando, eso sería un campo neuronal. Circuitos y cableados conectados, ¿no? Que se renuevan día a día en el niño. La experiencia que se ha dado en la infancia de cada niño, por eso hablamos de infancias, ¿no? Cada niño, al tener una determinada vida, un determinado grupo, una determinada experiencia, tiene una determinada experiencia, una determinada infancia. No son todas las infancias iguales. Entonces, la experiencia de las infancias de cada niño nos determinarán qué neuronas se desarrollarán y cómo. Como todos los niños no son iguales y sus experiencias de vida no son iguales, entonces también esto de la experiencia que ellos han desarrollado nos van a decir qué neuronas usarán, qué neuronas no usarán. 42 días después de la concepción humana aparecen las primeras neuronas y formarán parte de la corteza cerebral. A partir de los 42 días de la fecundación ya tenemos neuronas. A los 120 días, o sea, 120 días después de la fecundación, se empiezan a formar las neuronas corticales. ¿Qué son las neuronas corticales? Aquellas que están en la corteza, ¿sí? Bien, una vez que el niño nace, la corteza sensorio-motora es la de mayor actividad. ¿Cuál es la certeza sensorio-motora? La que tiene que ver con el contacto, por ejemplo, de la piel. Nosotros vemos y sabemos que un niño recién nacido se conecta a través de la piel. Está comprobado porque cuando un bebé apenas nace, lo primero que hacen es apoyarlo en la piel, en el cuerpo de su mamá. Porque las neuronas que tiene son de la parte sensorio-motora y es ahí donde reconoce a su mamá, a partir de la piel. Después de los 2 o 3 meses aproximadamente, se desarrolla la visión y la audición, ¿sí? Y hoy hablábamos de que hay momentos para determinar si esto está funcionando correctamente o no, por eso hay estudios que se les hace a los niños en ese periodo de los 2 o 3 meses, para ver cómo está funcionando su visión y cómo está funcionando su audición. Si nosotros corroboramos que acá hay un problema, en el momento que hay que corroborarlo, después la dificultad de solucionarlo no va a ser
mayor. A los 8 meses está la capacidad de expresar emociones condicionadas por la estimulación y el entorno familiar. Vemos que los niños a partir de los 8 meses ya se ríen, o muestran que se asustan, o muestran, por ejemplo, lloran porque tienen hambre, o lloran porque están sucios, pero mucho tiene que ver la estimulación. También ha habido estudios que comprobaban, y lo han hecho en la época de Freud, en poner, por ejemplo, a un niño recién nacido solo, sin ningún estímulo, sin nadie que lo toque, que lo acaricie, que le habla, y a otro que sí, que tenía todos estos estímulos. Entonces se ha observado que el desarrollo de ese niño ha sido mucho mayor aquel que tiene estímulos a aquel que no lo tiene. ¿Sí? Bueno, a partir de los 3 o 4 años, los valores son 2 veces más que en el adulto, ¿no? Esto de la maduración. Los niños, después del año, las maduraciones del área de desarrollo tienen los mismos valores que el adulto. Y después de los 3 o 4 años, los valores son el doble que los de un adulto. Vamos a otro término que es sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Es la unión entre una neurona y otra, ¿sí? Que están condicionadas por la estimulación del entorno y que es muy importante para el desarrollo durante los 3 primeros años de vida, que es la etapa en que las conexiones cerebrales se desarrollan rápidamente. Todo hasta ahora estuvimos viendo que hasta los 3 años de vida es donde el niño, o sea, el individuo, necesita más estimulación, es donde tenemos que ir viendo si todo marcha bien o no, porque es hasta el momento en que podemos ir corroborando cómo seguir. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a seguir con 3 conceptos básicos de esta parte del tema, que serían el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un proceso biológico por el cual un ser vivo aumenta de masa y de tamaño. Eso sería el crecimiento. Cuando hablamos de maduración, estamos hablando de un proceso que atraviesa un ser vivo que crece hasta llegar a ser adulto. Y es lento el proceso de maduración. Y el desarrollo es la transformación del individuo. Es el resultado que hay entre el crecimiento y la maduración. Hasta acá vimos 3 términos. El resultado entre el primer término, que es crecimiento, y el segundo, que es maduración, sería el desarrollo. El desarrollo tiene 3 elementos, que son crecimiento, que tiene que ver, como dijimos hoy, con el peso, con el volumen. La maduración, que es la transformación del individuo. Y el último sería el aprendizaje. El aprendizaje es la maduración más la aceptación del medio. Sin ellos, sin la aceptación del mundo, de la maduración y la adaptación, sin ellos no hay aprendizaje y no hay desarrollo. Entre el crecimiento y el desarrollo se inician, como dijimos hoy, ¿no? El tema de la maduración y la aceptación. Bueno, hasta acá entiendo que puede ser complejo, por eso después subimos la parte teórica, que sería la primera parte, ¿sí? Yo después voy a pasar un trabajo de esta primera parte para que se pueda trabajar y que puedan resolverlo, mandarlo al mail y demás, para que podamos ver hasta dónde. Si hay alguna duda, algo para preguntar, es el momento, antes que pasemos al segundo tiempo. Flor, ¿algo para preguntarme? ¿Algo que quieras saber? ¿Algo para averiguar? Por ahora no. En realidad hay mucha información, así que estoy tratando, tomé nota y cuando me sienta creo que voy a estar, o sea, entenderlo entendí. Ahora cuando lo tenga que resumir y lo demás, veré cómo me acomodo, pero no, por ahora no. Bueno, entonces, ahora
vamos a pasar al segundo tema. A ver.